Muy bien. Buenos días, queridos alumnos del quinto año de secundaria del Colegio Genes. Nuevamente, Josué Gallegos, tu profesor de Geografía, va a enseñarte el tercer tema. Sí, estamos en la tercera semana de clases. Por ello, el tema de hoy es el universo número 2. La semana pasada yo ya te había anticipado que ahora veríamos la estructura del universo, es decir, cómo está conformado. Además, dentro de este capítulo hablaremos principalmente sobre las galaxias y sobre las estrellas. También diremos algunos datos adicionales que necesitas conocer para la resolución de tu libro y de la tarea que dejaré esta semana. Bueno, sin más preámbulo, empecemos. Para empezar nuestra clase, debo decirte que en esta semana veremos principalmente la observación y el trabajo astronómico que harán muchas figuras en este campo. Por tanto, vamos a colocar nuestra primera parte de la clase. Como verás allí, mira, hay un pequeño telescopio que observa las estrellas, ¿verdad? Bien, empecemos entonces. Nosotros sabemos que nuestro universo está conformado por diferentes elementos, pero dentro de todos, el más importante es la galaxia. La galaxia es el elemento más importante de todo el universo, es decir, en todo el universo encontraremos una gran cantidad de galaxias. Muchos creen que esa cantidad es incalculable, números realmente grandes. No se tiene una certeza de un número exacto, pero sí se han definido ciertas cosas que veremos a continuación. Primero, la palabra galaxia. ¿De dónde proviene la palabra galaxia? ¿Qué significa? Muchos dicen que la palabra galaxia proviene de prestaciones de diferentes lenguas. No se tiene del todo claro qué significa, pero se ha llegado a la conclusión de que hay términos que se repiten constantemente. ¿Cuáles son estos términos? Por un lado, lo que es blanco y lo que se asemeja a ello. Por tanto, podemos decir que las galaxias son o se traducen etimológicamente como elementos blanquecinos o incluso, según algunas lenguas, lechosos. Vamos a colocar esas dos palabras como etimologías. ¿Está bien? Empecemos. Galaxias se traducen ya etimológicamente como blanco o como leche. Debo decir aquí en este punto que la etimología de la galaxia que habitamos, que es la Vía Láctea, tiene mucho que ver con ello, pero lo hablaremos todavía en un momento. ¿Qué más podemos decir sobre las galaxias? Podemos decir muchísimas cosas. Tal vez la más importante sea mencionar esto, que es la unidad mínima o básica del universo. ¿Qué quiere decir ello? Que si el universo es propenso a dividirse, o si dividiéramos al universo en algo, lo dividiríamos en galaxias. Es decir, la galaxia es la unidad básica del universo. ¿Está claro? Pero también hay diferentes formas de llamarlo. Según algunos astrónomos importantes del siglo XVIII, o sea, más o menos en el año 1700 y algo, hubo un filósofo y astrónomo alemán llamado Immanuel Kant. Immanuel Kant solía decir que las galaxias son pequeños universos islas. Es decir, en una galaxia encontrarás todo lo que encuentres normalmente en el universo. Por tanto, esa denominación de universo isla, que voy a colocar aquí, mira, que voy a colocar aquí, universo isla, es una denominación dada por el astrónomo alemán. ¿Cómo se llamó? Immanuel Kant. Él los va a denominar de esa forma. Kant es el que lo llama así. ¿Ya? Bien, bien. Yo creo que podemos continuar. ¿Cómo se define a una galaxia? ¿Cómo la podemos sintetizar si quisiéramos entenderla de un punto de vista más comprensible? Una galaxia es una combinación de diferentes elementos. Principalmente los elementos que encontramos en una galaxia son las estrellas, pero también encontramos otros elementos como por ejemplo los siguientes. En una galaxia encontramos estrellas, polvo cósmico y también gas, muchísimo gas. Podemos decir que el 97% del universo está constituido por dos gases, principalmente por el hidrógeno y por el helio. Pero eso lo vamos a retomar en breve. Bien, bien, bien. Dicho ello, tenemos ya una gran parte de la clase avanzada.
Hemos dicho que las galaxias son unidades básicas del universo y además, por el filósofo y astrónomo Immanuel Kant, podemos llamarlas universos islas. También decimos que una galaxia está conformada por estrellas, por polvos y por gas. Ese polvo es el polvo cósmico, resultado del impacto de innumerables asteroides, además del polvo que quedó como residuo del Big Bang. Y el gas, como ya dije, principalmente el hidrógeno y el helio. Bien, continuemos con esta parte. Podemos decir también que según el estudio que se ha hecho, podemos diferenciar diferentes tipos de galaxias. Es decir, las galaxias, según el estudio, se han clasificado en algunos tipos, ¿ya? Mira, esa clasificación de las galaxias las va a hacer un astrónomo que tú recuerdas, Edwin Hubble. Edwin Hubble, como colocaré en un momento, es el astrónomo más importante de todos los tiempos. Él va a hacer una clasificación de galaxias que voy a mostrarte ahora. Mira, por favor. Bien. Esta es la clasificación de galaxias que quiero que tú recuerdes. Profesor, veo diferentes dibujos de galaxias. ¿Son así como se muestran o como se observan con la ayuda de un telescopio? Por supuesto. Esa es la manera de aproximadamente cómo se ven vistas desde un telescopio. Profe, una pregunta. ¿Quién hizo esta clasificación? ¿Quién es el astrónomo que lo hizo? Edwin Hubble. Edwin Hubble va a observar por muchas décadas las galaxias y sus formas y les va a dar una clasificación y un nombre. Ese nombre va a ser muy particular y quiero que por favor no te olvides de ello, ¿ya? Vamos a colocar los nombres de todas las galaxias. La primera, que vamos a ver aquí, que tiene una forma bastante inusual, ¿no? Una forma bastante extraña. Al parecer no tiene una forma definida. A ese tipo de galaxia le vamos a llamar galaxia irregular. Irregular. Estas son las galaxias irregulares. No quiero que te olvides, por favor, de ello, ¿ya? Galaxias del tipo irregular. Como verás, no tiene una forma definida, no tiene una forma básica. ¿Qué podemos caracterizar sobre este tipo de galaxias irregulares? Por ejemplo, podemos decir que estas galaxias aún no han terminado su formación. Es decir, son galaxias jóvenes. No se define qué forma tendrán dentro de una posteridad. Por tanto, podemos concluir que las galaxias irregulares no tienen forma definida. Pasemos al siguiente grupo de galaxias. Podemos mencionar que el siguiente grupo de galaxias, estas dos que están aquí, se consideran a las galaxias del tipo espiral. Como tú podrás ver en la imagen, vemos cierto espiralado, ¿verdad? Pero quiero que seas más observador aún y que puedas centrar tu vista en estos dos gráficos. Podemos decir que en ambas hay una serie de líneas llamadas brazos que salen de una parte central, como si fuera del núcleo. Bien, podemos decir que estas galaxias del tipo espiral sí presentan núcleo y brazos. En el caso de las primeras, tú notarás que hay mayor cantidad de brazos y en la segunda solamente dos. Además, notarás que el núcleo de cada una de ellas será un poco variado o distinto del anterior. Por ejemplo, aquí vemos un núcleo bastante sólido, central, y por otro lado tenemos un núcleo más alargado, como si fuera una barra. Bien, los nombres son muy importantes. A la primera se le llama espiral normal. Mira, ¿ves? Espiral normal. Es decir, es una espiral como más o menos manejamos en la mente. Pero la otra se llama espiral barrada, que quiere decir o hace referencia a que su núcleo tiene forma de barra. ¿Cómo podemos caracterizar a este tipo de galaxias? A las galaxias espirales. En realidad, las galaxias espirales son abundantes. Las observaciones muestran que hacia donde se apunte el telescopio siempre se observarán galaxias de este tipo, o espirales normales o espirales barradas. ¿Está claro? Además, las observaciones muestran que las estrellas tienen normalmente una cantidad de años menor a la normalmente habitual en el espacio. Es decir,
están conformadas por estrellas jóvenes. Concluimos que las espirales, tanto normales como barradas, tienen como característica ser galaxias jóvenes. El último grupo de galaxias, el último dibujo que tenemos allá, si tú ves, parece una pequeña elipsis, ¿verdad? Como si fuera un círculo achatado. A ese tipo de galaxias se les llama galaxias elípticas. Profe, esas galaxias elípticas tienen forma de elipsis, como usted lo dijo. Sí, en algunos libros aparece como galaxias lenticulares. Bien, quinto año. ¿Cómo caracterizamos al último grupo de galaxias? Esas galaxias normalmente se caracterizan por ser muy escasas. No se han observado muchas en el espacio. Solo se conocen unas cuantas. Además, se sabe que la conformación de estrellas que la generan son normalmente de una avanzada edad. Estrellas que están muriendo. Podríamos decir lo siguiente, que Edwin Hubble clasificó a las galaxias en tres tipos: irregulares, espirales y elípticas. Pero por otro lado, podemos decir que las espirales también se dividen en normales y barradas. Profe, un dato adicional, un dato muy importante. Cuando las galaxias están agrupadas, cuando las galaxias están juntas, ¿cómo se le denomina a ello? Normalmente se le denomina, mira, como cúmulo. ¿Qué cosa es el cúmulo? La agrupación de las galaxias. Eso se entiende por la palabra cúmulo. ¿Está claro? ¿Qué es el cúmulo? La agrupación de las galaxias. Es que normalmente en el espacio algunas galaxias se encuentran más cerca a otras. Profe, ¿y a qué se le llama supercúmulo? Cuando los cúmulos de galaxias están juntas. No olvides eso, que es bastante sencillo y que no puedes olvidártelo. Cúmulo y supercúmulo, repito. Al conjunto de galaxias se le llama cúmulo y al conjunto de cúmulos se le llama supercúmulo. Es muy sencillo, es bastante entendible, ¿no? No requiere mucha capacidad de ustedes retener esa información. Profe, ¿qué aplicación adicional nos puede dar sobre este punto de los tipos de galaxias según la clasificación de Edwin Hubble? Bien, muy puntual. ¿Qué podemos decir adicional? Se supone que, según las observaciones que se han manejado, cuando una estrella es joven, normalmente se aleja de la parte central. Es decir, cuando todavía está en formación, no hay una parte nuclear que se conozca. Pero cuando las galaxias, por así decirlo, pasan a la fase del tipo espiral, podríamos concluir que las estrellas, al ser jóvenes, tienden a alejarse del centro. Pero conforme pasa el tiempo, las galaxias pasan al último tipo, a las galaxias elípticas. Y esto genera que las estrellas que lo conforman pierdan esa fuerza y por tanto se concentren en un núcleo, creando la galaxia elíptica. ¿Podríamos decir que es una explicación básica? Sí. Bien, es importante pasar a la siguiente parte del curso. Tenemos que hablar ahora sobre nuestra galaxia, la Vía Láctea. Seguramente tienes algo en mente y más de una vez habrás escuchado sobre este nombre, Vía Láctea. No es la única denominación que suele recibir. Algunos le llaman por su traducción camino de leche, o a veces, inclusive, los católicos creyentes en algunas regiones del mundo, como en Europa, le llaman el camino de Santiago. Bien, bien. Empecemos hablando sobre una especie de origen. ¿Qué te parece? Los griegos, que van a ser los que estudiarán mucho el universo, suelen decir, o solían decir, que la Vía Láctea tiene un origen mitológico, que quiero compartir contigo en algunos minutos de esta clase. ¿Qué es lo que más o menos plantearon los griegos? Decían que la creación de la Vía Láctea estaba asociada con ese semidios fuerte y poderoso llamado Hércules o Heracles. ¿Cómo lo manifestaban? ¿Cómo lo contaban? De esta forma. Atención, por favor. Cuando Zeus tuvo un hijo más, y me refiero específicamente a Hércules, la diosa Hera una vez más entró en pánico
y llena de ira se ensañó contra este pequeño bebé. Pequeño bebé que tú entenderás tendría que ser alimentado, y para que su padre consiga su anhelado sueño de darle la inmortalidad, es decir, convertirlo en un dios, tendría que ser amamantado por una diosa, dado que Hércules no tenía madre. Según se dice, había fallecido en su nacimiento. ¿Qué sucedió? A Zeus se le ocurrió la grandiosa idea de que su esposa Hera, que no era la madre de Hércules, amamantara a este niño. Se dice aquí que hay dos posibles hipótesis, dos posibles ideas diferentes. Primero, en un sueño o en un reposo que tuvo la diosa Hera, el mensajero Hermes, ordenado por Zeus, llevaría al pequeño Hércules a su regazo. Al hacerlo, el bebé trataría de comer, ¿no? O de alimentarse, ¿no? Pero la otra hipótesis, y la diosa al verlo, pues se enojaría, ¿no? Se enojaría y no quisiera. Por otro lado, otra hipótesis dice que Zeus usaría un plan mucho mayor, mucho más inteligente. Hablaría con la diosa de la sabiduría, que es Atenea, y por ende, ella convencería a Hera, tendrá los argumentos necesarios para que Hera aceptara amamantar a Hércules, tal vez por el instinto maternal que también poseía. Dicen que Hera acepta tener a Hércules y alimentarlo de su leche. Pero ¿qué sucede? Ambas historias se encuentran, ¿ves? Se encuentran en algún momento. Profe, ¿y qué sucede? Se dice, según la otra hipótesis, la que Hera es convencida de alimentar a este pequeño niño, que Hércules, al no medir su fuerza, mordería gravemente o dolorosamente a la diosa, bueno, su seno, y al hacerlo, ella gritaría y exclamaría de dolor, arrojando al bebé. Bueno, pero es Hércules, pues, ¿no? Y Hércules es muy fuerte, pues rebotaría un par de veces y no pasaría absolutamente nada. En la primera historia, básicamente lo mismo. Hera al verlo, ¡pah!, se espanta, no quería, lo odiaba, ¡pum!, lo bota. Y al botarlo, el bebito igual, pues, ¿no? Chocaría por ahí con alguna cosa. Profe, ¿y qué pasó con la leche materna? Quedaría derramada en el espacio. Y ella sería la causante de la formación de la Vía Láctea. Los griegos lo explicaban así. No tiene que ser necesariamente cierto. Profesor, entonces, ¿qué es cierto sobre la Vía Láctea? Podemos decir muchísimas cosas sobre la Vía Láctea, pero la primera que no debes olvidar es que la Vía Láctea es un tipo de galaxia espiral normal. Es lo primero que quiero que recuerdes. Es decir, la Vía Láctea tiene esta forma, esta que está aquí. Y yo voy a colocar un dibujo para que tú tengas algo mucho más claro. Dame un momento. Bien, quinto. Ahora sí tengo aquí el dibujo que quería mostrarte. Este dibujo que está aquí es básicamente una ampliación del primero, ¿verdad? De la primera galaxia espiral normal. Pues esta ahora es la Vía Láctea. Como tú verás, como tú podrás observar, vemos allí que del núcleo central se desprenden 4 brazos, ¿ya? Los estudios actuales sostienen que la Vía Láctea tiene 4 brazos muy destacados. 4 brazos que se diferencian con mucha claridad. Antiguamente se decían que tenían 9 brazos, pero en realidad eran suposiciones también ligadas a las limitaciones tecnológicas de esas fechas, de esos tiempos. Ahora se sabe que son 4 brazos bastante marcados. Los brazos son Escudo, Centauro y Perseo. Estos dos primeros son los brazos más largos que existen. Podríamos decir que es este que está aquí, este primero que está aquí, ¿ves?, que prácticamente encierra la parte superior, y este segundo que está acá, que encierra la parte inferior. Esos serían los brazos más importantes y más largos. Dentro de ellos, y de menor tamaño, están los segundos brazos. El brazo de Escuadra y el brazo de Sagitario. Profe, ¿alguno de ellos es importante para nosotros? Sí, debemos recordar el brazo de Sagitario. ¿Por qué? Porque dentro del brazo de Sagitario hay una pequeña sección, hay una pequeña partecita pequeñita, chiquita, donde podemos ver que casi en la parte final se encuentra una pequeña estrellita, importante para nosotros. Esa estrellita es el Sol.
Profe, ¿y cómo se llama ese pequeño sector, ese pequeño lado del brazo de Sagitario? Normalmente se le conoce como brazo de Orión o espolón de Orión. Vamos a colocar esa palabra que es fundamental. Es decir, nuestro Sol se encuentra en un sector del brazo de Sagitario conocido como el brazo de Orión. Según la mitología, Orión se representa como el cazador, ¿verdad? Un cazador. Bueno, es muy recurrente en la literatura. Por ejemplo, en la Odisea se habla mucho sobre Orión, ¿no? No sé si habrás visto una película que se relacione a ello, pero normalmente Ulises, ese héroe griego que no podía volver a casa, que tenía muchas dificultades, y que se jactaba de ser muy, pero muy inteligente, tenía la respuesta todas las noches ante sus ojos. Se dice que Ulises vagó por más de, no sé, 5, 6, 7 años por muchos lugares y no podía llegar a casa puesto que no encontraba el rumbo, no encontraba sentido hacia dónde iba, no conocía la dirección. Recuerda que en ese tiempo los mapas eran muy escasos, pero dicen que se guiaban por las estrellas y Ulises no sabía que siguiendo la constelación de Orión, ves que se menciona, podría llegar a su casa, y eso lo supo al final y es por eso que pudo lograr llegar. Profe, muy bien, ya sabemos que el brazo de Orión o espolón de Orión perteneciente al brazo de Sagitario es allí donde se encuentra nuestro Sol. No vamos a profundizar en este punto porque lo vamos a ver en las próximas semanas cuando hablemos del sistema planetario solar. También podemos decir que la galaxia más próxima a la nuestra, o sea, la galaxia que se encuentra más cerquita a nosotros. Profe, ¿cómo que una galaxia que se encuentra cerca? Según los estudios astronómicos, la galaxia Andrómeda, que también es espiral normal, se está acercando constantemente a la nuestra. Algunos creen que en algún futuro muy lejano, ambas galaxias colisionarán y crearán algún tipo de suceso o fenómeno. ¿Cómo se llama la galaxia que se está acercando? Por tanto, es la galaxia más próxima a la nuestra, Andrómeda. Esa es la galaxia. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Avanzando con este punto y dejando algo muy claro. Muchos dirán, profe, yo entiendo cómo es la Vía Láctea, ¿ya? Hay dos cosas de repente que no mencioné. Primero, la parte nuclear. Se supone, y algunos astrónomos piensan, ojo, piensan, no he dicho que sea así, que en el centro de la galaxia hay un agujero negro. Hablaremos de ello al final de la clase. No se tiene certeza de ello, por eso es que no voy a ahondar y precisar ese punto. Pero muchos se preguntarán, ¿qué son los brazos? Profe, yo no sé qué son los brazos. Usted dijo que son simplemente líneas que parten del núcleo. Pero ¿qué son realmente? Excelente. Esa es una parte que sí merece la pena explicarse. Por favor, todos con total atención ahora. Mira por acá. Vamos a aprovechar esta partecita que está acá, mira. Esta que está acá, que me parece adecuada, mira. Ahí está. ¿Notas ello? ¿Notas esto? Vamos a tratar, y por favor te pido mucha atención, vamos a tratar de ampliar este punto. Lo vamos a ampliar y lo vamos a sacar a otro lado. ¿Qué te parece si hacemos esto? Mira, 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 mira por acá. Yo voy a agarrar esta flechita, mira por acá, y ese mismo cuadradito lo voy a colocar acá, mira, acá, acá. Y cosa que ahora ya podemos ver de manera mucho más clara qué hay allí. ¿Qué te parece? Aquí lo vamos a explicar. Más o menos si entiendes cómo lo vamos a hacer, pues espera y dame un momentito. Bien, entonces podemos ver, y por favor te pido que seas bastante agudo en esta partecita, que este pequeño porcentaje o partecita de ese brazo es lo que estamos ampliando aquí. Y si eres observador, verás que esa línea aparentemente a la distancia no es más que una sucesión de estrellas. Una gran cantidad de estrellas muy pero muy juntas, atraídas de una manera particular al núcleo. Es decir, el núcleo concentra, por así decirlo, una mayor atracción, una mayor gravedad. Por tanto, a la distancia se puede ver como una línea, pero si abriéramos el panorama, si ampliáramos esa imagen, veríamos que es una sucesión de estrellas. Bien, hablando de estrellas, pasemos al último punto de la clase de hoy. Nosotros hoy tenemos que hablar sobre las estrellas también, como parte de las galaxias. Y podemos empezar con una especie de etimología. Se dice
que la palabra estrella proviene del idioma griego. ¿Está bien? ¿Qué significa la palabra estrella? Dicen que significa resplandor. Esa es la principal etimología, resplandor. Es cierto, toda estrella emite una luz, un resplandor. Por tanto, podemos decir que tiene mucho sentido, ¿ya? ¿Cómo definimos a una estrella? ¿Cómo podemos definirla en pequeñas líneas? Podemos decir que una estrella se define como aquel astro luminoso. Esa es una estrella, un astro con luz propia, ¿ya? Por tanto, coloquemos eso aquí. Una estrella es un astro luminoso, es un astro con luz propia. La pregunta es, ¿de dónde saca esa luz? Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Trata de preguntarte a ti mismo, ¿de dónde proviene la energía de una estrella? Yo lo dije, la semana pasada se vio este punto. Esa energía viene de su centro, por tanto podemos decir que proviene de una energía nuclear. Eso es importante para la clase. Energía nuclear, ¿ves? Ya tenemos prácticamente todo. Además, hace un momento nosotros habíamos dicho que el universo estaba constituido por gases, ¿te acuerdas? Aquí dijimos, gases, ¿ves? ¿Pero qué gases principalmente? Bien, ahora lo vemos. Al igual que la composición del universo, y es cierto, la composición del universo es por galaxias, la composición de las galaxias por estrellas, por tanto podríamos decir que de lo que esté compuesto una estrella es de lo que está constituido una galaxia y por tanto de lo que esté constituido el universo. El 97% de una estrella en promedio es hidrógeno. Esto es su elemento principal, el hidrógeno. Por favor, no olvides ello. Pero también tenemos otro gas muy importante que es el helio. Esos dos gases son los importantes, los gases más importantes para la composición, repito, de una estrella. Tenemos, repito, al hidrógeno y también tenemos al helio, dos gases fundamentales. Profe, prácticamente estaríamos terminando la clase, ¿sí? Ya prácticamente en este punto estaríamos cerrando la clase, pero yo quiero terminar la clase hablando sobre un punto más, un punto fundamental para el libro y que no puedes dejar de escuchar. Esta parte tal vez sea la que genere mayor polémica, por tanto préstale mucha atención. La parte final que veremos sobre la clase es sobre las fases. Mira, las fases. Aquí sí va a haber una gran polémica porque los estudios astronómicos en este punto, en este campo, no son del todo precisos. Pero básicamente esto es lo que se conoce. Una estrella tiene un nacimiento bastante variado. Es decir, las estrellas tienen nacimientos diferentes. No todas las estrellas nacen de la misma forma. Vamos con unas imágenes para que lo entiendas mejor. Bien, la parte final de la clase, como dije hace un momento, habla sobre las fases de las estrellas. Esta imagen más o menos muestra lo que quiero explicarte. Inicio diciéndote lo siguiente. Las estrellas no tienen necesariamente un mismo nacimiento o un mismo origen, pero normalmente nacen como pequeños centros de luz. A eso se le llama enanas, ¿ya? Ahora, las estrellas pueden ser enanas blancas, enanas amarillas, de diferentes formas. ¿Está bien? Conforme van pasando los milenios, siglos y millones de años, las estrellas toman diferentes rumbos. Eso va a determinarse mucho por su composición. ¿Está bien? Por su composición. Pero casi siempre, ojo, casi siempre, en un gran porcentaje de casos, y eso es lo que quiero que manejes, una estrella pasa por la fase de gigante roja. Gigante roja. Habrán otros tipos de gigantes, pero la gran mayoría pasa por el punto de gigante roja. Profe, ¿nuestro Sol pasará por la fase de gigante roja? Sí. Según los astrónomos, consideran de que nuestro Sol pasará por esa fase en algún momento, pero para ello falta muchísimo tiempo, así que no te preocupes de ello.
Profe, ahorita estamos en una fase, sí, estamos en la fase de enana amarilla. Así como dije, estas primeras fases son preliminares y pueden ser variadas. La gran mayoría de estrellas pasa por la fase de gigante roja. Ojo, no todas, pero sí un gran porcentaje. Luego de ello pueden formar diferentes astros, muchos diferentes, ¿ya? Pero en el caso de las gigantes rojas, casi siempre, según las observaciones astronómicas, forman esos astros que han llamado la atención de los astrónomos desde mucho tiempo atrás y que desde la década del 70 Stephen Hawking ha determinado o ha supuesto como los astros de mayor atracción gravitatoria en el universo, que se forman después del estallido de una estrella de gran masa, como sería una gigante roja. En este caso, la estrella pasó a tener gran masa y en su proceso de destrucción final crea un vacío total. A ese vacío se le llama agujero negro. Como dije, su capacidad de atracción es inmensa. Por tanto, se cree que si algún cuerpo estuviese cerca, sería atraído con mucha facilidad. Profe, ¿esa sería la clase de hoy básicamente? Sí. Algunos datos adicionales que mereces saber. La semana pasada yo había hablado sobre este punto que voy a colocar aquí. Mira, aquí. A propósito, lo coloco acá. ¿Sabes por qué? Porque yo pregunté qué era una nebulosa. ¿Qué es una nebulosa? Lo sabíamos. Algunos consideran que las nebulosas son rastros estelares, es decir, algunas estrellas que entraron en su fase final y explotaron. Por tanto, si están en su fase final, ya dejaron de ser estrellas. Por eso decimos que son rastros estelares, ¿ya? Algunos creen también que su principal característica, al ser una nebulosa ya, es que puedan crear estrellas. Así como una estrella se destruyó, finalizó y se creó una nebulosa, poco a poco el gas y el polvo creará una nueva estrella. Por eso es su principal característica, es la de crear estrellas. Profe, otros astros que quiera mencionarnos. En realidad este es un conjunto de estrellas. Quiero colocarlo aquí, me interesa mucho. Lo voy a colocar acá, mira, acá, como una idea suelta. ¿Qué te parece? Una idea suelta, ¿ya? ¿Qué es una constelación? ¿Qué es una constelación? Muchos se sabe, ¿no? Por ejemplo, los signos zodiacales son constelaciones, ¿no? En el caso yo soy Tauro, ¿no? Tú de repente tienes un signo zodiacal que representa una constelación. Los astrónomos han determinado 88 constelaciones y en las últimas décadas se ha dicho que hay una más, que es la constelación de la Cobra. Normalmente se les suele dar nombres de animales porque es lo que comúnmente se ve, es lo que asocia más nuestra mente, pero no siempre es así. Hay constelaciones como por dije, la constelación de Orión, que sería un hombre, la constelación de Perseo, ¿no? O de objetos como la famosa Cruz del Sur. Se dice que se pueden observar desde diferentes zonas del planeta, por tanto habrán constelaciones boreales que se pueden observar solo del norte, constelaciones australes que solo se observan desde el sur y constelaciones zodiacales que se observan desde la línea del Ecuador, y esas son las que determinan los signos de las personas. Profesor, entonces una constelación, ¿cómo se define? Como el conjunto de estrellas que podríamos decir forman una imagen conocida, ¿no? Una imagen particular, ¿no? Antiguamente usado mucho para la navegación. Y uno más, ya, y con esto cerramos. ¿Qué es un cuasar? Pues en las galaxias se han observado astros con mayor luminosidad que las estrellas. Antiguamente se creían que eran estrellas, por eso se les llamó así, pero luego se dieron cuenta de que no lo eran. El nombre de este astro es cuasar. Algunos lo escriben con Q, también es válido, pero lo importante de destacar aquí es que los cuasares, simple y sencillamente, hoy no pueden ser catalogados como estrellas, sino, por su mismo nombre, cuasi estelar o cuasi estrella. Tienen más brillo y más velocidad.
Algunos consideran que son los astros más alejados de la galaxia, se alejan a gran velocidad. Las estrellas también se alejan del centro de la galaxia, pero los cuasares sí que tienen una velocidad cercana a la de la luz. Un dato importante, y con esto cierro, y no lo voy a colocar. Mucho se utiliza la expresión año luz. ¿Qué cosa es un año luz? Bueno, es una pregunta muy curiosa. Un año luz es la distancia que la luz, que recorre 300.000 kilómetros por segundo, recorre durante un año. Un año luz. Profe, es una medida grandísima. Claro, porque si la luz recorre en un segundo 300.000 kilómetros, ¿cuánto recorrerá en un minuto? ¿Cuánto recorrerá en una hora, en un día, en un mes, en un año? ¡Wow! La distancia debe ser incalculable, por supuesto. Pero hay medidas mayores todavía. ¿Alguna vez has escuchado sobre el parsec? El parsec es una unidad astronómica. Se utiliza principalmente para medir distancias mucho mayores. No la distancia de un planeta a otro, no, la distancia de una galaxia a otra. Ahí se utilizan los parsecs. Por tanto, ojo, un parsec tiene mayor distancia que un año luz. A pesar de que parezca increíble, así es. Bien, dicho ello, hemos terminado este punto de la clase y yo te pido por favor que saques tu libro. Vamos al libro, te doy un segundo. Bien, quinto de secundaria, quinto año. Ya tenemos 3 semanas haciendo esto, ya prácticamente estamos un poco más experimentados. Te pido por favor que ahora sí te concentres y lo hagas tú solo. Solo te puedo dar algunos segundos, ¿ya? ¿Qué te parece un minuto completo? Pero hazlo tú solito, ¿ya? Trata de responder la mayor cantidad de preguntas que puedas. Vamos, el tiempo es tuyo. Bien, no podemos demorarnos mucho, ¿ya? Vamos a leer rápidamente para responder las 9 preguntas, esta vez o menos. Tenemos, pregunta 1, dice, ojo, página 283, 283, el universo 2 es el tema de hoy. Vamos con la primera pregunta, dice, se clasifica a nuestra galaxia. Nuestra galaxia sabemos que es la Vía Láctea, y también dijimos que una era de tipo espiral normal. La clave es C, casa, casita, ¿ya? Vamos con la, quédate en casa, ¿no? Pregunta número 2, dice, es el hombre que lleva nuestra galaxia, es el nombre que lleva nuestra galaxia. Bueno, qué fácil, lo acabamos de decir, ¿no? La Vía Láctea es el nombre que se le da. Como dije, Camino de Leche o Camino de Santiago son otras denominaciones que se le pueden dar a nuestra galaxia. Vamos con la pregunta 3, que todo está muy sencillo, ¿no? Las galaxias fueron llamadas universos islas. Lo dije, estoy seguro de que lo dije. Un alemán, un filósofo y astrónomo alemán fue quien dijo ello. ¿Quién fue? Immanuel Kant. Kant fue el que lo dijo. Él fue el que fundamentó ello. Te dije, las galaxias tienen astros que se encuentran en todo el universo. Por tanto, podríamos decir que son universos islas, ¿no? Pequeños universos. Vamos con la pregunta 4, quinto año. 4. Característica principal de las nebulosas. Nebulosas, mira, acá está, ¿ves? Nebulosa, yo lo dije. La característica principal, ¿cuál era? ¿Qué podía crear? ¿Qué podía formar? Estrellas. Por eso lo puse aquí, mira. Va a formar una estrella, ¿no? Ahí está. Por tanto, la clave es D de dragón. Originan estrellas. Vamos con la pregunta número 5. Dice, estudió y clasificó a las galaxias por su forma. Bueno, ya vimos que eran 3 tipos de formas, ¿no? Pero ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Ah, lo hizo arribita, ¿ves? Tipos, dice allá con amarillo. Dice Edwin Hubble. Hubble es el astrónomo norteamericano más recordado y reconocido. Su trabajo sobre las galaxias impactó a muchos científicos y por tanto se le da mucho renombre a este personaje. Hubble es la respuesta. Casa. Vamos con la pregunta número 6. Dice, toda estrella en su evolución pasa por la fase D. Lo acabo de decir. Mira la estrellota que está ahí en el centro, ¿no? Gigante roja. Como dije, y aclarando este punto,
se supone que la mayor cantidad de estrellas pasa por ello, pero me parece que hay un grupo reducido de estrellas que no lo hace. Esto va a depender, como dije, mucho de su composición, ¿ya? 7. Es la agrupación de galaxias vecinas. O sea, quiere decir cuando las galaxias están juntas, no son vecinas unas con otras. ¿Cómo se le llama? Cuando están agrupadas, ¿ya? Agrupación dice, ahí está, mira, ¿ves? Cúmulo. ¿Y cuándo se le llama supercúmulo? Cuando hay muchos cúmulos juntos. Eso puede existir en el universo. Es tan grande que se puede dar, ¿ya? Vamos a la pregunta número 8, que está facilísimo. Dice, es la galaxia que se encuentra más cercana a la Vía Láctea. O sea, la que está prácticamente cerquita. Podríamos decir que en un futuro podría colisionar con nuestra Vía Láctea. ¿Cuál sería? Ahí está, ¿ves? Andrómeda, la galaxia Andrómeda. Clave, casa. Y para finalizar, dice que los agujeros negros se forman tras la explosión de una, se cree, gigante roja. ¿Ya? Ya sabemos que un agujero negro es un elemento de gran capacidad de absorción y se forma por la explosión, por la finalización de una estrella gigante roja. ¿Ya? Bien, quinto año. Prácticamente el tiempo nos ha quedado cortos esta vez, pero yo tengo que dejarte nuevamente la tarea. El evaluando mi aprendizaje, que son 5 preguntas, más las 5 preguntas del examen de admisión. En total, como siempre, son 10 preguntas. Esas 10 preguntas son parte de tu tarea. Y mira, yo debo decirte algo. Durante la semana siempre hay dificultades para algunos. He recibido algunas llamadas de coordinadores, ¿no? Que me dicen, uy, ¿qué pasó? La clase, que esto, que el otro. Trato y me esfuerzo en que todas las preguntas estén respondidas aquí. Si no están colocadas de manera escrita, pues yo las he mencionado. Entonces todas las preguntas deben estar aquí. Yo te pido, yo te solicito que prestes más atención. En las clases anteriores te solicité una anotación, un bloc de apuntes, que imagino en esta clase también lo has tenido. Un alumno no va a aprender si no pone de su parte, ¿ya? Es lo que quiero resaltar aquí. Sé que hay limitaciones con el tiempo, 1. Sé que hay limitaciones con el espacio, 2. Pero tú también tienes que poner de tu parte. Yo me esfuerzo, como puedes ver. Yo me esfuerzo. Necesito que tú también te esfuerces, ¿ya? Y bueno, no todo tiene que ser serio, no todo tiene que ser triste. Las palabras finales. Bien, una vez más, esperando que te encuentres muy bien, esperando que pronto nos podamos encontrar en un aula y que nuestra vida académica sea la mejor posible. Me despido con un fuerte abrazo. No hay tiempo para más. Cuídate mucho. Y quiero pedirte algo adicional. No sé si se pueda dar. Espero y cuento contigo. Me esfuerzo mucho y quiero recibir, al menos de tu parte, algún tipo de palabra motivadora. ¿Qué te parece, no? Se burlan, ¿no? Profe, sus bigotes, qué sé yo. Sí, todo es válido. Con mucho respeto. Déjame tu like, comparte. Por favor, comparte. Y sobre todo, como te acabo de decir, déjame palabras motivadoras. Me gusta leerlas. Cuídate mucho, ahora sí. Nos vemos pronto. Chao.